excelente. Gracias a Dios, ya hoy es miércoles y bueno, estamos a mitad de la semana. Agradecemos a Dios por el privilegio de permitirnos presentar la palabra en su casa de oración, aquí en Cristo Viene. Y gracias a todos los que nos han acompañado en el templo, así como también los que han estado a través de las redes sociales o los que van a ver las redes sociales más adelante. Así que agradecemos a Dios por ese privilegio maravilloso de permitirnos hablar en su nombre. Quiero iniciar haciendo una oración y vamos a colocar en las manos de Dios a Francisco Rodríguez. Él está siendo operado del corazón hoy, entendemos. Que Dios dirija las manos del médico, que Dios esté asistiéndole allí de manera personal. También oremos por Feliciano León, que Dios tenga misericordia y también toque con su mano sanadora la enfermedad, ¿verdad?, del cuerpo de Feliciano León. Y vamos a orar también por Benjamín Aro. Así que Dios le bendiga a este jovencito. Vamos a colocarlo también en oración. Así que si tienes algún pedido de oración, no necesitas expresarlo, vamos a colocarlo en las manos del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias esta noche ya por permitirnos venir a tu casa de oración, permitirnos abrir tu palabra, Señor, permitirnos poder encontrarnos contigo en este lugar. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Señor, úsame esta noche también como un instrumento para hablar de tu amor y para anunciar el evangelio de las buenas nuevas. Señor, quiero también colocar en tus manos esta tarde a Francisco Rodríguez. Señor, está siendo operado, ya fue operado, no sé exactamente, pero queremos ponerlo en tus manos, Señor, que tú obres de manera extraordinaria, perfecta, excelente, como solamente sabes hacerlo tú. Que tu misericordia esté presente con él, que pueda sentir tu presencia a tu lado, Señor, y su recuperación pueda ser segura con tu ayuda divina. También te pedimos por Feliciano de León, Señor. No conozco sus enfermedades, pero tú sí la conoces. Y queremos, unidos a la iglesia, Señor, esta tarde, pedirte por la vida y la salud de él. Su salud pueda ser restablecido con tu ayuda divina, Señor. Obra un milagro en la vida de él y permite que pueda restablecerse con tu bendición. Te pido también por Benjamín Aro, es un muchacho, permite que él pueda tener paz, tener la salud espiritual, mental, la salud física también, Señor, que pueda crecer en gracia para con Dios y con los hombres, que pueda tener tu bendición esta noche. Señor, si hay alguien que vino con alguna necesidad que desconocemos, permite que esta noche, Señor, su oración pueda ser considerada, que pueda llegar al trono de tu gracia. Y Padre, y conforme a lo que hemos estado pidiendo, suplicando, te manifiestes tú, Señor, y obres misericordia en cada uno de los que nos encontramos esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando en breve el libro del Evangelio de Marcos. Y hoy quiero empezar diciéndoles a todos ustedes que ustedes han buscado la mejor. Y la mejor parte es buscar de Dios, es buscar la palabra de Dios, es escuchar el mensaje de Dios. Pudieron haber estado en cualquier otro sitio, pero ustedes decidieron venir a escuchar la voz del Señor. Es verdaderamente grandioso para que la vida de cada uno de nosotros pueda reflejar, ¿verdad?, el mensaje y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que posiblemente tienen muchos planes. Muchos de nuestros hermanos, amigos, vecinos, compatriotas vinieron a este país con el deseo de tener una vida mejor, con el deseo de buscar pueda beneficiar a sus familias, en la que puedan
sus hijos, en la que puedan tal vez educarse, tal vez buscar la manera de la universidad, entre muchas cosas más, eh, han venido con esos planes. Muchos han venido con el temor de Dios y han hecho un pacto con Dios, han hecho un compromiso con Dios y han dicho, Señor, si yo llegar al norte, yo quiero que tu bendición pues me acompañe, sea una realidad y tu bendición yo te voy a dar y ayúdame a pasar, ¿verdad? Ayúdame a llegar. Y muchas promesas y muchos, gracias a Dios, han perseverado. Cuando llegan, buscan la iglesia, tienen ciertas necesidades y la misma iglesia les da, ¿verdad? Una cobija, es decir, un cobijo, un apoyo, una ayuda, tanto moral, espiritual, ¿verdad? Ese tipo de cosas que van requiriendo. Sin embargo, tristemente, hay personas que vienen con los mismos planes, pero que al llegar se sienten ya seguras, se sienten que están bien, se sienten que ya, Señor, ya, ya, gracias por traerme y pues bye, ya te veo cuando en otra ocasión te veo y nos olvidamos de Dios. Olvidamos. Y es triste ver que personas que alguna vez perseveraron en el camino de la salvación, gracias, se hayan apartado de Dios. En el proceso, personas que tuvieron la misericordia de Dios y pudieron llegar con bien y finalmente se terminaron apartando de Dios. Y hoy día tal vez es tu vecino, es tu hermano, es tu amigo, es un pariente y cuando tú pasas por ahí te da tristeza verlo y el hermano que venía a la iglesia dejó de asistir. Es natural buscar el pan, ¿saben ustedes? Es natural buscar un trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades. Es natural buscar la manera de poder salir adelante. Es menester luchar para poder sostener a la familia, para darle educación, para brindarle salud, para darle entre comillas, una seguridad. Eh, es natural y qué bueno que el hombre y la mujer que luchan en estos aspectos lo hacen por amor a sus hijos y por los planes que tienen y los proyectos que tienen. Pero hay que hacerlo sin sacrificar los principios, sin sacrificar las buenas nuevas, sin sacrificar a Cristo Jesús. Yo creo que todo eso es válido y para Dios es válido el esfuerzo que tú haces por tu familia. El libro de Marcos nos va a enseñar algo maravilloso a través de cómo Jesucristo obró en esta tierra. Cuando Jesús ya tenía 12 discípulos, 12 seguidores, 12 alumnos, Jesús predicaba el mensaje, iba, venía y lo más importante para Jesús durante su ministerio es hablar del evangelio del reino, el evangelio de esperanza, el evangelio de la paz, el evangelio de que el reino de Cristo no era de este mundo, pero se comenzaba a vivir ese reino aquí y ahora y que ese reino del cual nosotros todos anhelamos llegar a la patria celestial, solamente cuando Cristo venga seremos incorporados a ese reino físico. Pero mientras estemos en esta tierra tendremos necesidades, todas las necesidades que mencioné hace un momento. Y los discípulos también tenían esas necesidades. Los discípulos tenían necesidad de alimentarse y de alimentar a sus familias y también las personas que llegaron a escuchar el mensaje de Jesús. Y hay un relato extraordinario en Marcos capítulo 6, un relato maravilloso acerca de la obra
que el Señor hizo en esta tierra y que quiere hacer nuevamente en la vida de cada uno de nosotros. Y voy a darle lectura entonces a los versículos 30 en adelante para poder entender el contexto del mensaje de esta noche. Y dice de la siguiente manera: entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos, refiriéndose a las personas, los vieron y los reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, refiriéndose a Jesús, les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Estimados, aquí en este relato histórico, verdadero por supuesto, nos enseña que el Señor conoce cada una de las necesidades humanas de las que vivimos, las necesidades cotidianas que tu familia necesita, que tus hijos necesitan, que tú necesitas. Dios conoce perfectamente cada necesidad que tú tengas. Y Él está interesado en satisfacer las necesidades. Es más, el mismo Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el Señor sabe que tiene necesidad, y Él mismo dijo que los pájaros, ¿qué cosa? No trabajan, pero ¿qué? Pero nuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Asimismo, las plantas y todo lo que hay en este mundo que tiene vida, tiene necesidad, por supuesto. Hoy de forma extraordinaria, el doctor mencionó que nosotros necesitamos oxígeno para poder respirar. Y Dios ya sabe que tenemos esa necesidad, y Dios provee a través de un proceso hermoso, maravilloso, único, especial, para producir el oxígeno y para que todos nosotros podamos estar con vida. Dios sabe las necesidades que tenemos. Aquel día vieron a Jesús irse con sus discípulos, y la gente vio en Jesús aquel que podía satisfacer todas las necesidades. Así que la gente, cuando le vio, comenzó a agruparse, a venir, a acercarse cada vez más. Las personas entre sí se comunicaban: Jesús, el Mesías, el hijo de David, el profeta, el Salvador, Jesús, el sanador divino, el maestro divino va a estar en este lugar. Y la gente se acercaba, se agolpaba porque quería ver a Jesús, porque ellos tenían una necesidad, y la mayor necesidad de estas personas era una necesidad de un hambre espiritual. Y el Señor quería llenar cada corazón con el evangelio del reino. Cuando nosotros comenzamos a vivir el evangelio del reino, hermanos, comenzamos a llenar nuestras vidas. Comienza nuestra vida a tener significado. Sabemos la razón de nuestra existencia en esta tierra.
de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos cuando conocemos el evangelio del reino. Procuramos trabajar, procuramos satisfacer nuestras necesidades, es correcto, está bien. Lo saben, estimados, pero la mayor necesidad del ser humano es una necesidad interna en el corazón. Y eso solamente la puede llenar Cristo Jesús. Las personas cuando se acercaron, comenzaron a escuchar estas palabras maravillosas de Jesús. Sin duda alguna que Jesús dio un sermón extraordinario como ningún otro predicador en el mundo pudo hablar como Jesús. Jesús tenía una elocuencia, una enseñanza maravillosa y utilizaba los recursos de la naturaleza para traerlos como parábolas e enseñarles, instruirle a las personas acerca del reino de los cielos. Por eso Jesús muchas veces dijo, el reino de los cielos es semejante a. Y el Señor les hablaba de lo conocido, lo desconocido. Los llevaba de algo literal a un contexto espiritual, a un contexto externo. Y saben, y la gente cuando escuchaba hablar a Jesús quedaba tan impresionada, quedaba tan contenta, quedaba extraordinariamente feliz y querían seguir escuchando más. Recuerdo que cuando yo era un jovencito, bueno, más que jovencito, era un niño cerca de 8 años, por ahí 9 años de edad. Recuerdo que a esa edad me atraía mucho la historia bíblica y la historia también contemporánea. Me sigue gustando, de hecho. Y yo recuerdo cuando el pastor de la iglesia llegaba y bueno, allá se llegan a tener 24 iglesias y para que el pastor llegue, hermanos, se llenaba la iglesia el día que sabían que el pastor iba a llegar. Yo quisiera así que sepan ustedes que el pastor va a llegar a la iglesia y se llene, ¿verdad? Ya. Así que nosotros estábamos felices porque el pastor iba a llegar a la iglesia. Y recuerdo que el pastor había prometido traer un tema de eventos de los últimos días que tenía que involucrar a las profecías bíblicas y a mí como me encantaba eso, me sigue gustando. Y entonces yo llegaba y me sentaba en los primeros lugares y escuchaba todo el tema y parecía que el tiempo no avanzaba. Ya llevaba el pastor 40 minutos 45 minutos y yo quería seguir escuchando más. Y él dice, hermanos, miren, como no voy a regresar pronto, voy a tener que tomarme otros minutos para seguir presentándoles y que les pueda quedar más claro. Y yo fascinado llevaba 1 hora y cuarto y más, enséñenos más, porque quién sabe cuándo va a volver. Llegaban a veces hasta 1 hora y media para que el pastor entonces dijo, hermanos, ya es necesario que nos vayamos. Imagínense ustedes a Cristo Jesús enseñando el evangelio del reino de una manera extraordinaria. Podía llenar el corazón de las personas, satisfacía el alma de cada persona presente, hermanos. Pero mientras estaban escuchando el mensaje de Jesús, y no sé cuánto tiempo Jesús estaba predicando, no nos imaginamos si hubo repaso de escuela sabática, si hubo tantos signos especiales. No sabemos cuánto tiempo Jesús se tomó predicando el evangelio del reino, pero llegó un momento en que los discípulos empezaron a preocuparse y se empezaron a preocupar y fueron donde Jesús y le dijeron, Señor, maestro, hay que despedir a la multitud. Es que ya llegó la hora del almuerzo, Señor. Y la gente ya comenzó a tener hambre. Y nosotros no preparamos nada, no tenemos comida para darles. No tenemos soda, no tenemos agua. Entonces hay que dejarlos ir porque para que vayan a comprar las aldeas, van a comprar pan, vayan a satisfacer su hambre física, Señor. Es bueno que los hermanos se preocupen. Yo le digo a los hermanos, es bueno que ustedes se preocupen por los alimentos, pero ¿saben qué?
es más importante lo que hemos venido a hacer, es más importante la palabra. A veces están trabajando tanto que se olvidan, ¿verdad?, del mensaje. Así que Jesús les dijo a ellos, los volteó a ver. Jesús los volteó a ver con una naturalidad y casi como con una sonrisa, yo considero, una naturalidad de voltear a ver a alguien. ¿Ustedes han volteado a ver a alguien con una naturalidad? No, eso no es naturalidad, eso es estar molesto, ¿verdad? Eso es estar enojado. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dígame, ¿qué? Pero cuando tú respondes, denle vosotros de comer. ¿Es en serio, Señor? ¿Quieres que nosotros le demos de comer? ¿De dónde le vamos a dar de comer a esta gente? Hoy no pasamos a la Michoacana a comprar pan. No hicimos el arroz con leche. ¿Cómo le vamos a dar de comer a esta gente, Señor? No tenemos dinero. El tesorero no trajo la chequera, no trajo la tarjeta, no trajo cash. No se recibieron ofrendas. ¿Cómo le vamos a dar de comer? Señor, se necesitan, alguien dijo un número, pero yo considero que para alimentar esa cantidad de personas, porque al final del relato dice el autor bíblico que habían 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Y aproximadamente, dicen algunos historiadores eruditos, que si contáramos de esos 5,000 hombres maduros, adultos, digamos que iban con sus esposas, 5 más 5, 10, y si por lo menos cada uno tuviera 2 hijos, que han tenido más hijos, tendríamos la cantidad de otros 10,000, casi 20,000, entre 18 y 20,000. Hay algunas variantes que usted puede leer en algún libro, pero imagínese. Solamente contaron a los hombres. Y dice alguien, Señor, pues con 200 denarios, pues hacemos una recolecta, una ofrenda, 200 denarios y nos vamos a comprar pan aquí alrededor. De paso, un denario era el salario de una persona durante el día en aquellos días. Un denario, el salario de un día. Así que 200 denarios era trabajar, tener dinero más allá de que 200 días de trabajo, más de la mitad de medio año. Así que, Señor, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿De dónde vamos a sacar comida? Y el Señor, con una naturalidad, nuevamente, le dicen, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? A ver, ¿cuántos panes tienen? Y vayan a ver, le dijo el Señor, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y entonces, al saberlo, vinieron al Señor y dijeron, Señor, ¿cuántos panes tienen? Señor, tenemos 5 panes y 2 pececitos. Tenemos 5 panes y 2 pececitos. ¿Qué puedes hacer con 5 panes y 2 pececitos? Con eso que el pastor Román le gusta comer bastante. Ya el pastor ahora lo vio de qué calibre soy. ¿Qué vamos a hacer con esos dos pececitos y esos 5 panes? Nada. ¿Qué es eso ante toda esa multitud? ¿Qué es eso? Hermanos, alimentar a las personas con 5 panes y 2 pececitos, a 5,000 personas o a mucho más de lo que acabo de mencionar, con esa cantidad de alimento, hermanos, es imposible. No puedes alimentar a las personas, a esa cantidad de personas, más bien dicho, 5 panes y 2 pececitos a todos ellos. No los puedes alimentar. No los puedes alimentar. Es imposible alimentarlos. Pero, ¿saben, estimados? Yo quiero decirles esto. Nosotros no tenemos un Dios. No tenemos un Dios que no pueda hacerlo. Tenemos un Dios, más bien dicho, un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios que es todopoderoso, que es omnipotente. Él habló y se hizo.
Él mandó y existió. Ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que va a hacer algo en favor de esas personas, porque esas personas necesitan alimentarse. Y el Señor está, ¿saben qué? Dispuesto a hacer milagros. ¿Cuántos panes dije? 5 panes y 2 peces. Dice la palabra de Dios que el Señor mandó que se recostaran a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y en el versículo 41 dice que entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo? Bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los 2 peces entre todos. Nótese algo aquí. Hay 4 verbos muy importantes que menciona el escritor bíblico. Dice que tomó los panes, los bendice, los parte y los da a los discípulos. Ellos entonces reparten el pan a la multitud. Lo reparten a la multitud. Así que el Señor pidió, ¿verdad? Tomó los panes, los presentó ante su Padre, los bendice, los parte, y entonces se lo entrega a cada uno de los discípulos en cestas. Ahora, cabe mencionar esto, que en este milagro de los 5,000, el escritor bíblico tiene adrede el por qué haber escrito los 5,000 y no mencionar a más personas. Saben que el número 5 y el número 12 eran símbolos de la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque 5 eran los libros de la ley o de la Torá, los libros más importantes en el Antiguo Testamento. Y también las 12, el número 12, porque está relacionado a las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Así que esto es familiarizado para los judíos. Y en esta historia encontramos 5 panes y 5,000 hombres alimentados, y también hay 12 cestas que sobran. Déjenme leer el versículo 42, donde dice que comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos y de lo que sobró de los peces 12 cestas llenas. Los que comieron eran 5,000 hombres. Así que se alimentaron todas esas personas y quedaron ¿cuántas canastas quedaron llenas? 12 cestas o canastas llenas quedaron de los alimentos, del pan y de los peces. Lo interesante de esto, que el escritor bíblico del Evangelio de Marcos usa una palabra para referirse a cesta o a canasta, en griego, kofinoi, la palabra kofinoi. Y este tipo de canasta generalmente estaba asociada con el pueblo judío. En otras palabras, hay suficiente alimento para los judíos para que se satisfagan del hambre, y también hay sobrante para todas aquellas 12 tribus representadas. Así que el Señor de esa manera alimenta a esa cantidad de personas, indicándoles que Él vino por ellos, que Jesús era judío y vino para los judíos, pero ellos tenían que entender algo más de la obra que el Señor había venido a hacer a esta tierra. Así que el Señor hizo esa alimentación, hizo ese milagro con los israelitas en aquel lugar. Era una muestra de su amor, de su misericordia y de su poder. Y este milagro de la alimentación de los 5,000 todavía tenía una trascendencia mayor, su significado. ¿Recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que les había pedido ir al otro lado?
Dice allí en el Evangelio, en el versículo 45 del 6 de Marcos, dice que enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera. Es decir, les pidió ir al otro lado, a la otra ribera. Obviamente los discípulos no querían ir a la otra ribera porque en el otro lado, en el Evangelio de Marcos, el otro lado representa a los de afuera, a los extraños, a los gentiles, a la gente que no deseaban ellos. El Señor les está diciendo, vamos al otro lado, porque el Señor también tiene planes de llevarles el Evangelio a esos gentiles, a esos extraños, a esos que están afuera. El Señor también quiere hacer con ellos su fuente de alimentación, porque también el Señor ha venido no solamente para los judíos, sino también ha venido para los extraños. Y en Marcos capítulo 8, nosotros encontramos el relato bíblico de la alimentación de los 4,000. Este evento es otro diferente al evento de los 5,000. Es el mismo tipo de milagro, pero es un evento diferente. Uno lo hizo en tierra israelita y el otro milagro lo va a hacer en tierra extranjera. Así que dice la palabra de Dios en los primeros versículos del capítulo 8 de la siguiente manera. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y nuevamente el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y esta vez dijeron 7. Y entonces el Señor repite lo mismo y les dice que la gente se vaya a sentar en el orden correspondiente. Pero en el versículo 6 les manda a la multitud que se recostara en tierra. Y aquí nuevamente los verbos se vuelven a repetir. Dice, el Señor toma los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Y dice que tenían además unos pocos peces o pececillos, los bendijo y también mandó que se pusieran delante. Dice el versículo 8, comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, y los que comieron eran como 4,000, y los despidió. En el primer milagro, el Señor alimentó ¿cuánto? 5,000 personas. 5,000 personas. En este lugar, en este territorio extranjero, en un territorio fuera de Israel, el Señor alimenta 4,000 personas. Ahora, cabe mencionar que nuevamente aquí el escritor bíblico menciona el número 4 porque tiene una importancia trascendental. Precisamente el 4 está relacionado con los 4 puntos cardinales de la tierra: el norte, el sur, el este y el oeste. Así que esa figura de 4 se describe en los 4 ángulos de la tierra que representan a los gentiles, incluyéndonos a nosotros, porque nosotros no somos israelitas, nosotros somos gentiles. Y el evangelio alcanzó a los gentiles. ¿Cuándo es que fue descubierto América? Según los escritos de historia. En 1492. Así que ya existían personas acá. Y el evangelio también fue trascendental, porque hasta esta parte del mundo, hasta este lugar de Occidente, el evangelio nos alcanzó y nos abrazó en el nombre del Señor. Los 4 puntos cardinales de la tierra. Y el Señor dice que este evangelio será predicado, ¿qué cosa? A todo el mundo. Así que
También se puede mencionar que el número 7 está considerado para aquella forma geográfica de la siguiente manera, y encontramos en Hechos 13:19 lo siguiente. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia por territorio. Así que 7, ¿qué cosa? 7 cestas o canastas que sobran de toda la comida, porque aquí también sobró. Esas 7 canastas ahora van a representar para satisfacer ahora sí que a las naciones que habían sido desplazadas cuando fue conquistado Canaán por Israel. Y también el Señor trajo alimento para ellos, para satisfacer esa gran comunidad de gente gentil y que también necesita o necesitaba de la misericordia del Señor. Y el Señor lo hizo. Así que, estimados hermanos, el autor del libro de Marcos tiene una importancia que le da a los números para mostrarnos una realidad. El número 5, que representaba entonces a los 5,000, a todos los israelitas, y el número 4, 4,000, que está representando a todas las personas del mundo. Cuando el escritor bíblico escribe la palabra canasta, utiliza no la palabra cofinoi ahora en esta ocasión, sino que ahora escribe en Marcos 8 la palabra canasta con la palabra griega spuris, que esa spuris era para el uso de una audiencia gentil. Es, por ejemplo, decir, el sombrero mexicano charro es muy diferente al sombrero que utilizan en Guatemala. Hay diferencias. Asimismo, las canastas que utilizaban en Israel eran diferentes las canastas que usaba el pueblo gentil, solo como para una ilustración. Estimados hermanos, pero tiene una connotación, y vamos a ir terminando, tiene una connotación ese mensaje del pan. Saben que los verbos que se mencionan se repiten en el capítulo 6 y en el capítulo 8, pero también en el libro de Marcos 14:22 nos dice lo siguiente, que hacia el final de este evangelio se revela el significado del pan. Y Jesús dijo, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Nuevamente, estimados hermanos, nuevamente, aquí se repiten los verbos. Aquí Jesús toma el pan, Jesús lo bendice, Jesús lo parte y Jesús lo da. De la misma manera que lo había hecho durante los milagros de la alimentación. ¿Cuándo fue esta vez? ¿Saben cuándo fue? Cuando instituyó, ¿qué cosa? La cena del Señor. Hacia el final de su ministerio, cuando estaban en esa cena, el Señor toma el pan, bendice el pan, lo parte y se los da a sus discípulos. El sacrificio de Jesús es para todos. Hay suficiente para judíos y gentiles, para las 5,000 y las 4,000. Las canastas pequeñas y canastas grandes, todas están llenas con el pan quebrantado. Todos pueden ser saciados con la provisión hecha en la cruz. Y hay sobrante para las 12 tribus y hay sobrante para las 7 naciones paganas. No es un curso de teología que vine a dar, simplemente compartir lo que otros ya nos han enseñado. Hace algún tiempo atrás estaba yo pastoreando en una ciudad llamada Ciudad del Carmen en el estado de Campeche, en México. Y habían 2 distritos, habían 2 pastores. Uno era yo y el otro el pastor Maximino de la Cruz.
Nos habían pedido ir a ungir a una hermana enferma, así que como nos conocíamos bien, éramos muy amigos, decidimos ir juntos a ungir a la hermana. Su hijo estaba en mi distrito y la hermana o la mamá de este muchacho estaba en el distrito del pastor Maximino, así que tanto el hijo nos pidió a ambos poder ir a ungir a su mamá. Fuimos los dos al hospital. Cuando entramos apagamos los celulares. A la hermana le pusieron un marcapaso y entonces nosotros habíamos llegado, oramos por ella, la ungimos, confirmamos la fe de la hermana en Cristo Jesús y estuvimos ahí unos minutos platicando y finalmente después de orar nos retiramos del lugar, del hospital. Y vamos saliendo del hospital cuando una hermana nos alcanza a ver y viene corriendo. Recuerdo el nombre de la hermana Chinta. Y la hermana Chinta viene corriendo y dice: pastores, he buscado al uno al otro y no los había yo encontrado, los he llamado y nadie contestó. Entonces nos acordamos que nuestros teléfonos estaban apagados. Y es cierto, hermana, cierto, tenemos apagado el celular. Entonces dice la hermana: gloria sea el Señor que los he encontrado. Yo sé, hermana, que nos quiere tanto, pero ¿en qué podemos servirle? Entonces la hermana dice: pastores, ¿quisieran ustedes venir a orar por mi hermano que está aquí en el hospital, está internado? Mi hermano está bastante mal. Mi hermano muchas veces se le habló del evangelio y él nunca quiso comprometerse con Dios. Pero por favor vayan y oren con él. Dijimos: hermana, no tiene que rogarnos tanto. Nosotros hemos venido para poder ayudar, para poder servir en el Señor. Pastor Maximino y yo entramos nuevamente al hospital, el lugar donde estaba este muchacho. Y cuando entramos, el hombre estaba conectado a unas máquinas, pero estaba despierto, estaba consciente. Y ahí en esa cama de hospital nos quedó viendo. Nadie lo iba a ver a él, solo los médicos, familia, su hermana. Nosotros íbamos con traje, pero no parecíamos policías. Y entonces nos quedó viendo y nos dijo: ¿ustedes quiénes son? Y nosotros le brindamos una sonrisa. Y dijimos: nosotros somos pastores. Somos pastores y te hemos venido a ver. Y él se quedó viéndonos brevemente y dice: les mandó Chinta, ¿verdad? Nos pidió Chinta. Nos pidió tu hermana venir a orar por ti. El hombre entonces mencionó y dijo: yo no sé si ustedes están haciendo bien al venir aquí. Y nosotros nos preguntamos: ¿por qué dice eso? Porque pues creemos que estamos haciendo bien, a ayudar a la gente, a orar a la gente, en nombre de Jesús, llevar a la gente. Y él siguió diciendo: porque, ¿saben ustedes? Dice, cuando yo era muy joven, lo que ustedes practican, lo que ustedes enseñan, yo nunca lo quise aceptar, dice. Yo nunca quise comprometerme con ese evangelio que predican, porque yo me sentía fuerte, joven, lleno de vida. El hombre se veía bastante alto, acostado en esa cama. Y yo me sentía capaz, sentía que yo no tenía miedo de nada en esta vida. ¿Y por qué yo tenía que aceptar una iglesia
¿Por qué tenía que yo entrar en una iglesia si yo podía hacer de mi vida lo que me diera el deseo? Yo iba, yo venía, yo hacía, deshacía, me embriagaba, hacía lo que yo quería, tuve mujeres, hice cosas. Y yo nunca acepté ser, miembro de ninguna iglesia. Y así discretamente el pastor y yo nos veíamos como, no entendíamos el proceder de este hombre en ese momento. Y seguía diciendo cosas el hombre, hermanos, como que si lo hubiera tenido guardado por años. Pero mientras el hombre hablaba, mientras estaba rudo, mientras estaba grullón, mientras estaba, decimos, arisco, mientras estaba a la defensiva y nosotros no decíamos ni una palabra, nosotros estábamos orando en nuestro corazón a Dios por ese hombre. La voz de ese hombre se le quebró y comenzó a llorar. Y comenzó a llorar como un niño. Y empezó dentro de esas lágrimas decir: yo nunca tuve miedo, pero ahora, dice, ahora tengo miedo en cada momento de mi vida. Mi esposa me desprecia porque yo fui un hombre malo. Mis hijos no me vienen a ver porque yo me porté muy mal con ellos. Estoy solo en la vida. Hace un tiempo atrás me llevaron al hospital para hacerme una cirugía y tuve miedo. Tuve miedo. Y hoy tengo miedo también, llorando. Y le interrumpimos. Él siguió sollozando. Y el pastor le dijo: José, hemos venido porque el Señor así lo consideró. Hemos venido porque era la única manera de alcanzarte. Porque tú no le habías dado la oportunidad. El Señor quería desde hace mucho tiempo atrás alcanzarte, de salvarte, de decirte cuánto te ama, pero la única manera que llegó fue este momento, en este hospital, en este lugar, en este instante. Es cuando tú le estás dando una oportunidad al Señor para que te hablemos. Y era la única manera en que el Señor, tú lo ibas a escuchar. Hermanos, el hombre siguió llorando y aunque no nosotros fuimos a un servicio de confesión, que nosotros no hacemos eso, abrimos la palabra de Dios, le tratamos de indicar que hay salvación para todos. Le dijimos que el Señor hizo provisión en la cruz, que su cuerpo fue molido, fue golpeado, fue herido, fue lastimado. Le hablamos acerca del perdón, de la redención, de la salvación, de lo que Jesús ha hecho en la vida de los seres humanos. Y entonces nos acercamos un poquito más a la cama, al lado de la cama. Y me quedo viendo y me dice: pastor, ¿será que yo tengo perdón? Yo le agarré las manos, recuerdo que yo le agarré las manos. Y de alguna manera traté de explicarle la salvación que Dios le dio al ladrón que estaba a la derecha de Jesús en la cruz del Calvario. Y le dije: si el Señor pudo perdonar a ese hombre y a muchos más, el Señor puede perdonarte a ti también.
El Señor puede lavar tus pecados con su sangre preciosa. El Señor ya ha hecho todo con sus brazos abiertos y te ha estado esperando hasta este momento. El Señor te ama. El Señor desea salvarte. Queridos hermanos, hice una oración por este muchacho. Lo puse en las manos del Señor. Y cuando terminé de orar, le dije: José, si el Señor te da una oportunidad, no la desprecies. No lo tires a la basura. Vive para Cristo y por Cristo para siempre. Pero si no fuese así y Dios tiene otros planes para tu vida, vive como si nunca hubieras pecado en tu vida. Lo ungimos en el nombre del Señor y nos despedimos de Él. Salimos el pastor y yo, nos despedimos de la hermana que estaba allá afuera. El segundo día la hermana me llama al teléfono y me dice: pastor, quiero agradecerle mucho por haber entrado a orar con mi hermano. Hermana, ¿cómo sigue su hermano? Pastor, mi hermano descansa en el Señor. ¿Cómo? Pero ¿sabe algo que me dijo mi hermano? En sus últimas palabras, mi hermano me dijo: Chinta, pues ya no tengo miedo. Posiblemente voy a dejar este mundo, pero sé que Jesús me ha perdonado mis pecados. Si muero, sé que estoy en las manos de Dios, porque me he reconciliado con el Señor. Chinta, gracias por todo, por lo que hiciste por mí. Te amo. Y sabes, Chinta, me voy sin miedo, porque Jesús me ama. El hombre cerró sus ojos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor hizo provisión también para él. El Señor hizo provisión para el drogadicto. El Señor hizo provisión para la prostituta. El Señor hizo provisión para el borracho. El Señor hizo provisión para el asesino. El Señor hizo provisión para aquellos que toda una vida le dieron la espalda y que no quisieron escuchar la voz de Dios. El Señor hizo provisión para todos nosotros, hermanos.